Veinte programas con este y bueno, venimos de una semana que nos movimos por Avilés y bueno, realmente de origen no salimos de Avilés. Estuvimos la semana pasada con Wisi, que bueno, nos contó mil historias y la vida de un delantero del fútbol de barro, vamos a decir. Y hoy cambiamos, hoy pasamos a la medular y estamos hoy aquí con José Lu Guerra. ¿Qué tal, José Lu? Buenos días, muy bien, aquí estamos, Pelayo. Bueno, lo primero de todo, como siempre, para aquellos que estén un poco desubicados, te dejo ahí medio minutín antes de arrancar con la entrevista para que te presentes a ti mismo. Bueno, yo soy José Luguerra y nada, te comento un poco la trayectoria mía en el fútbol. Yo empecé jugando en el colegio Quirinal de Avilés, y al poco tiempo me fui al Club Quirinal. Y nada, pasé ahí, o sea, todas las etapas inferiores las estuve ahí, y luego fue ya cuando di el paso a jugar en el Oviedo. Luego en el Oviedo hice los 3 años de juveniles, y el último año, cuando pasábamos a senior, jugué la primera mitad de la temporada cedido en el Praviano, y luego ya me llamó Cañedo para jugar en el Vetusta. Y estuve en el Vetusta hasta el último año sub-23, que firmé por el Langreo, y ahora las últimas 3 temporadas, pues ahí estuve en el Langreo dando guerra. Bueno, perfecto. Bueno, ya vamos a empezar. Y bueno, siempre empezamos con la misma pregunta. ¿A ti de dónde te viene la pasión por el fútbol? ¿Quién te la transmitió? Bueno, es verdad que en mi casa siempre hubo mucho futbolero, no tanto mis padres, pero sí que es verdad que a mi tío le encanta el fútbol, a mi abuelo también le gustaba mucho, lo que pasa que no tuve la suerte de conocerlo. En casa de mis otros abuelos es verdad que no son muy futboleros, pero bueno, todos los familiares por parte de mi abuela eran muy futboleros, y aquí en casa, bueno, siempre se fue del Oviedo y siempre vimos mucho el fútbol, y una vez que fui yo entrando, pues sí que me fui llevando a eso, a mi padre, a toda la familia de él, y a mi madre también. ¿Y tú, de esos primeros años en el Quirinal? Porque bueno, eres un rara avis en esto, porque yo todos los que hablé de Avilés son del Sanfer. Tú eres del Quirinal. ¿Qué recuerdas de esos primeros años jugando, bueno, con los amigos del colegio, entiendo, en el Quirinal? No, no, pues me acuerdo de todo porque encima mi madre siempre grababa los partidos, y mi tía, y entonces los tengo grabados, y todavía lo estuve viendo hace poco con un amigo, y me acuerdo, la verdad me acuerdo que teníamos buen equipo, se nos solía dar bien a todos, y luego tuve entrenadores muy buenos en el colegio, que fueron los que me permitieron ir poco a poco creciendo ya, y me acuerdo de los partidos, y que es verdad que los resultados eran súper abultados. Bueno, me acuerdo hasta el debut, que jugamos contra el Palacio Valdés, que empatamos 4-4, y nuestros 4 goles fueron de saque de puerta de un central tirando. O sea, imagínate. De esas anécdotas que luego siempre se te quedan. Bueno, ya lo Sí, sí, sí. adelantaste tú, pero ¿de qué equipo fuiste tú de pequeño y en quién te fijabas tú cuando veías el fútbol por la tele o en el campo? Pues yo de pequeño, era de un equipo aquí de Asturias, era del Oviedo, que es verdad que no estaba en su mejor momento, pero ya me lo inculcaba mucho, sobre todo un familiar de mi abuela, ya me lo inculcaba mucho, me regalaba chapas del Oviedo, me pintó una portería aquí en casa azul y blanca, o sea, era muy del Oviedo. Y así que me fijara yo jugando, pues yo veía los partidos por la sexta, y de aquella, como era muy pequeño, pues me fijaba más en Ronaldinho, en Eto'o, en esos jugadores. Siempre fui del Barça y me fijaba mucho en esos, y luego también me llamaba mucho la atención Xavi. Y claro, tú, bueno, es lo que tú dices, tú estás unos años en el Quirinal y en tu segundo año de cadete, si no me equivoco, es cuando te vas al Oviedo. ¿A ti quién te llamó en ese momento? Y si tenías claro lo de ir al Oviedo o te tuvieron que animar un poco desde casa. Pues ahí me llamó el Oviedo y el Sporting, y el año anterior había estado todo el año entrenando con el Sporting, pero es verdad que tenía amigos más cercanos en el Oviedo, y bueno, por lo que me contaban ellos, el ambiente en el vestuario era muy bueno, y eso. Y luego, a mí me llamó Roberto Robles, fue el que se puso en contacto con mis padres, que luego coincidí con él en el Langreo además también, porque fue el que me llamó para jugar ahí. Y, y nada, eso, o sea, él me explicó un poco toda la planificación del club y eso, y me gustó. Y ahí empecé de entrenador con Matías Vigil, que está ahora en el Real Avilés. Y nada, es verdad que el primer año sí que me costó un poco en Liga Nacional.
dar el salto del Quinal al Oviedo y todo lo que eso conlleva, pero bueno, poco a poco me fui haciendo sitio y sobre todo la segunda vuelta en Liga Nacional Mm. ya fue mucho mejor. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, de pasar de entrenar, pues como entrenamos todos los que jugamos en cadetes, en campos, pues en vuestro caso en la Toba o tal, a llegar allí a una ciudad deportiva, a entrenar con la metodología que tienen allí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de primeras? Pues, o sea, si te soy sincero, así de primeras, lo que más me llamó la atención fue que el primer día que llegamos nos dieron un montón de ropa, o sea, nos dieron ropa incluso para regalar, porque teníamos de todo muchísimo. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Y luego el primer día de entrenamiento, sí que es verdad que había jugadores muy, muy buenos técnicamente con el balón, pero había otra intensidad y otro ritmo, o sea, los entrenamientos eran muy diferentes a los que hacíamos en el Quirinal. Entonces te diría esas dos cosas. ¿Tú qué llegaste? ¿El año en el que el Oviedo vuelve a segunda o ya llevaba una temporada en segunda? Eh, Cuando eh, llegué yo, llevaba una temporada en segunda. hmm. Claro, fue, Sí, sí, fue al estaban en año siguiente. segunda. Y a ti, por ejemplo, tú, Sí. claro, tú siendo de Avilés y demás, ¿qué te decían en el instituto cuando, claro, eres el que juega al Oviedo? Muchos te conocerían por ser el que juega al Oviedo. ¿A ti te gustaba llevar el chándal a la clase? Sí, sí, no te miento, alguna vez lo llevé. Y encima, mi mejor amigo jugaba en el Sporting. Y en el recreo siempre estábamos los dos ahí con la piquilla un poco. Y jugábamos contra los mayores. Y sí que es verdad que nos decían, joder, este del Oviedo, este del Sporting, vaya cómo juegan, no sé qué, así. Siempre estuvimos así, pero bueno, lo llevamos bien, ¿eh? Lo llevamos bien en aquella época. Y bueno, tú, es lo que decías, tú tuviste una etapa ahí en Oviedo que, si no me equivoco, fue el año de Juvenil B, que tuviste una etapa de poca participación. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza volver a Avilés? ¿Y cómo gestionabas pues ir a entrenar muchos días a Oviedo y que luego al final pues no jugar o jugar 10 minutos? No, pues no se me pasó por la cabeza porque es verdad que lo que te digo, me costó un poco, sobre todo en el Juvenil B en Liga Nacional, y no lo pensé porque me llevaba muy bien con todos los compañeros, entrenando el ambiente era muy bueno, lo pasaba muy bien, porque a mí jugar al fútbol me encanta y siempre me encantó, entonces a mí no me supone ningún sacrificio ir a entrenar porque sé que lo voy a pasar bien y disfruto mucho haciéndolo. Entonces, nunca tuve ese pensamiento, pero sí que igual pues cuando ves que sale el 11 y no juegas, pues sí que te disgustas un poco, como es normal, porque todos queremos jugar y es muy difícil, solo pueden jugar 11, pero bueno, de aquellas yo creo que lo llevé bastante bien. ¿Y tú qué crees que fue lo que le dio la vuelta a tu situación en el club para que eso pasases de ser un jugador de un rol secundario a que luego ya cuando estabais en División de Honor pues fueses un jugador que jugaba 1000 minutos por temporada? Sí, bueno, yo creo que con el cambio de categoría y el cambio de entrenador también, Alex desde el primer día me dio muchísima confianza. Encima ya estaba con los mayores, por así decirlo, aunque me sacaban un año, pero estaba con los mayores y tuve la suerte de que ya tenía algún amigo en el equipo que desde el primer día ya me fue adaptando al grupo y eso. En este caso fue Diego Pereira, que seguro que lo conoces, fichó ahora por el Entrego Fichó, sí, exacto, lo vi antes, sí. y coincidí con él ahí y la verdad que ese año pues sí que me solté mucho más, ya llevaba un año allí y ya estaba acostumbrado un poco al funcionamiento del club y todo, entonces me fue mucho más fácil. Sí, bueno, y tú allí coincidiste con una generación que, bueno, que es la de los hermanos Mier, de Javi Cueto, que ahora está en el Avilés, pero había un chico que mucha gente desconoce, que jugó hasta hace poco, no sé en qué equipo, fue Iván Conceicao, que era el máximo goleador. Sí, el Era, killer. en aquel momento, ¿vosotros os imaginabais que era el mejor o ya veíais a los hermanos Mier que... ¿A quién dirías tú que en aquel momento pensabais que era el que primero iba a llegar al primer equipo? Para mí Javi Mier, sin duda, sin duda. Es verdad que cuando yo fui al División de Honor ya estaba en el Vetusta, pero es que la jornada 3 de Liga nos tocó jugar contra el Deportivo de La Coruña y él bajó con nosotros a jugar al reggaesón. Y yo te digo que ese partido flipé. O sea, con él flipé. Y claro, no estaba en dinámica con nosotros y se me hacía raro cuando venía a entrenar. Se me hacía raro verlo. Era como que imponía un poco incluso. Y es verdad que buenísimo, buenísimo. Encima en todos los registros los manejaba todos genial
y no sé si lo dijo alguien, pero yo te voy a decir otro jugador de ese equipo que también me sorprendió mucho, que es Guille Vázquez. No, No sé si lo conoces. sí, sé quién es, pero no me lo habían dicho nunca. Y claro, Sí. vosotros siendo chavales que, claro, o sea, estás en el Oviedo, pero tú, bueno, estás en, al fin y al cabo eres un chaval que está en bachiller, tienes tu vida de chaval normal, pero los fines de semana tienes que igual ir a jugar a Coruña, a Vigo contra el Areosa y contra el Coruso y demás. ¿Cómo compaginabas tú esta doble vida? Por un lado de futbolista y por otro lado, pues la que tiene todo el mundo. No, pues la sigo compaginando ahora porque yo también estudio y eso me parece importante, pero bueno, de aquellas es verdad que en casa me metían mucha caña si no iba sacando las asignaturas y el segundo año de bachiller sí que es verdad que se me complicó un poco. O sea, tuve que presentarme a la EBAU, pero a la segunda convocatoria y casi me matan, o sea, casi me matan. Me acuerdo que había acabado la liga y luego pasaba el día igual, sin exagerarte, 12 horas estudiando, las pasaba. Es verdad que luego me ayudó para ir al lavabo mejor preparado, porque claro, yo lo llevaba todo súper reciente, pero sí que es verdad que con el tema de los viajes, luego pasabas toda la tarde fuera en Oviedo porque te cogían a las 4:30 de la tarde y llegabas igual a las 8:30 y claro, llegabas reventado y no te apetecía nada sentarte a estudiar, pero es un esfuerzo que tienes que hacer. Tienes que hacerlo sí o sí, no queda otra. Claro. Y bueno, tuviste la opción de lo que tú dijiste, de ir al Sporting, y justo ese Sporting con el que convivisteis vosotros, enfrentándoos pues toda la vida, era una generación muy buena. Bueno, el que no lo sepa eran Gaspar, Pablo, bueno, casi todos no, pero 6 o 7 están en el primer equipo a día de hoy. ¿Cómo era competir con esta gente que ahora ya se ve que tenía un gran nivel? ¿Y cómo recuerdas aquel gol que metiste en un derbi tú de filiales? Bueno, filiales no, de juveniles. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Empatamos 1-1 en el regreso. Me había metido mate primero y luego metí yo el empate. No sé si fue una falta lateral o en un córner, que nunca remato, pero salté, me pegó aquí, me pegó atrás y cuando lo vi entrar dije yo, no me lo puedo creer. Y no, ese día flipé. O sea, me acuerdo perfectamente del gol, me acuerdo de todo. Y sí que es verdad, los derbis, había muchísima intensidad. Yo el primer año que llegué ya jugamos un derbi en el campo del Llano 2000 que bueno, estaban los que tú dices, estaba Grajera, estaba Gaspar, estaba Pablo, Guille, David Iglesias también, eran Mm. jugadores buenísimos. Y bueno, tuve la suerte de que cuando yo estuve en el Oviedo, los derbis se nos dieron bastante bien. O Sí, sea, si te hago un balance ahora de victorias y derrotas, creo que es algo en positivo. Pero eran partidos súper igualados y que se decidían ya por pequeños detalles. y en aquella división de honor, porque bueno, claro, jugáis contra el Deportivo, jugáis contra el Celta, que bueno, el Celta creo que estaba Iker Losada, por ejemplo. ¿Recuerdas algún rival de estos que estáis toda la semana pensando en él porque ya sabéis que era un jugador buenísimo? Joder, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo cuando era yo de primer año de... No, sí, sí, me acuerdo de Iago Novo, que jugó conmigo en el Langreo, que me parecía buenísimo y los compañeros ya hablaban muy bien de él. Ahora se fue al Bergantiños, estuvo el Sí, año pasado en el Pontevedra. Y luego me acuerdo también de otro chico del Depor que jugaba de pivote, entonces siempre me tocaba emparejarme con él, que se llama Yago Gandoy, que no sé dónde está ahora. Estaba en Madrid la última vez que lo había sí, visto. Y me acuerdo de ese también y de Ortuño, que estaba en el Dense este año. sí, Esos tres del Depor eran muy buenos. Y luego también te puedo decir alguno del Celta, como por ejemplo Losada, sí. que estuvo en el Racing de Ferrol, no sé dónde está ahora. Si Ahora tuviese... en el Betis. En Estuvo el cedido en Betis, el es verdad. Celta y está en el Es Betis. verdad, es verdad. Pues de ese también me acuerdo. Y no, la verdad que había equipos en División de Honor aquí en la zona norte muy competitivos y con mucho nivel. Y bueno, luego ya pasamos a lo que vamos a decir senior, que se llama Mm, senior. El que te hace debutar en el B es Javi Rozada, que sí, estuvo el otro día con Álvaro aquí, Álvaro Muñiz, que también le tuvo en el Lealtad. ¿Y tú sí. cómo describirías a Javi Rozada? Porque todo el mundo me cuenta mil historias de él y siempre graciosas. Yo coincidí ese año con él y estuve en dinámica con ellos casi todo el año y es una persona muy pasional, o sea, que tú ves que lo que hace le sale de dentro y que lo vive y luego, o sea, luego mete muchísima intensidad. Los días de partido, me acuerdo que bajaba a darnos la charla súper nervioso, no bajaba a desayunar además, o sea, bajaba directamente a la charla
porque no le entraba nada. Y eso, o sea, él lo vive, a él es algo que le apasiona y entonces pues es lo que le transmite al jugador. Y luego de la generación que tuvo él en el Vetusta llegaron también un montón a fútbol profesional, que él siempre dijo que era el objetivo que se planteaba, que los jugadores que él tenía llegaran al fútbol profesional y bueno, lo fue consiguiendo poco a poco. Entonces te diría eso, y luego yo pues tuve la suerte de que me hizo debutar en el campo de las Arenas de Guecho. Me acuerdo que jugué encima un buen rato, no me acuerdo si fueron 15 o 20 minutos, Sí, por ahí y la verdad que acabó 0, ganasteis 0-3, ¿no? Una cosa así. 0-3 sí, Mm. en ese campo que además es muy difícil. Me acuerdo que además ellos tenían a un pivote así súper corpulento que llevaba ya trayectoria en segunda B. Y yo la verdad que me acuerdo que ese partido cuando entré pues tuve buenas sensaciones y salí satisfecho con lo que hice y bueno, así me lo transmitieron también las personas del cuerpo técnico. Mm. Y luego al año siguiente es lo que tú dices, te vas cedido a Pravia. ¿Es ¿Fue una decisión un poco tuya porque querías minutos o te lo recomiendan desde el club irte cedido a Sí. tercera? No, fue una decisión consensuada y hablada con el club, pero bueno, fue lo que tocaba. En ese año fue cuando se hizo el convenio, además, Oviedo-Praviano. Y yo creo que me vino hasta muy bien porque en el Praviano coincidí con compañeros que llevaban tiempo en tercera, más experimentados, veteranos, como se les dice ahora. Y es que de esas personas se puede aprender muchísimo. Estaba Dani Corgo, estaba Chechu, estaba Luis. Y yo aprendí mucho de ellos. Encima ellos, claro, te ven ahí que llegas siendo un chaval y no tienen ningún reparo en meterte una voz si haces algo malo. Si ves que ellos trazan una línea y si te sales un poco de la línea, pues también, y es normal. Y estaba Manel de entrenador. Mm. Y yo lo único malo de ese año fue que muchas veces iba a entrenar con, o sea, bueno, muchas veces no, toda la semana estaba entrenando con el Oviedo Vetusta y luego el fin de semana me llamaban a jugar con el Plaviano. Entonces tampoco pude generar igual ese ambiente de tanta confianza que me gusta a mí o eso, pero bueno, la verdad que las cosas en el Praviano fueron bien porque el objetivo que se buscaba se cumplió Mm. y luego ya fue cuando fue Cañedo al Vetusta y me dijo que quería contar conmigo en plantilla. Claro, y tú, de estar acostumbrado, pues eso, estuviste desde juvenil, medio, o sea, el cadete tal, estuviste 3 años con gente de tu edad en el vestuario, eres todos de la misma edad, y llegas a un vestuario que si encima no entrenabas con ellos, ¿cómo era esa relación de llegar el sábado, jugar y marchar otra vez hasta el sábado siguiente y así sucesivamente? Bueno, pues la verdad que tuve mucha suerte con los compañeros que tuve porque no me tocó ningún cabrón, por así decirlo. O sea, eran todos súper buenas personas y muy cercanos, muy cercanos. Encima éramos unos pocos los compañeros que entrábamos con el Vetusta, luego había otros que estaban con ellos en dinámica toda la semana y bueno, ellos sí que tenían más relación y eso, entonces poco a poco te iban metiendo en el grupo y al final ya de última sí que es verdad que entrenaba un día más a la semana con ellos y eso me vino bien, o sea, me vino muy bien. Y luego nada, luego ya fue cuando empecé a entrar en dinámica del Vetusta con Cañedo, que me empezó a poner partidos, incluso llegué a jugar de titular ese año y luego jugamos el derbi y se paró la competición por el famoso COVID. Claro, era justo la siguiente pregunta que tenía. Luego después al Oviedo, pero vosotros en el Oviedo, ¿cómo vivisteis el COVID? ¿Cómo lo gestionasteis desde dentro? ¿Qué hacíais en casa? ¿Cómo llevasteis esa situación? Bueno, pues a nosotros nos mandaban entrenamientos personalizados diariamente para realizar en casa porque no se sabía cuándo se iba a reanudar la competición y no se esperaba que fuera a tener la magnitud que tuvo el virus. Entonces, bueno, cuando estábamos allí tomábamos muchísimas medidas de precaución, o sea, muchísimas agua para cada uno, la mascarilla todo el rato, te hacían pruebas todos los días de antígenos, creo que se llamaban. Te hacían un test de antígenos todos los días Mm. y allí las medidas, o sea, iban a rajatabla. Y luego, por ejemplo, si necesitabas material para llevar a casa y poder entrenar y eso, te lo facilitaban ellos. De hecho, nos habían dado hasta bicicletas estáticas para tener en casa, que era una pasada. Y nada, o sea, yo lo viví encerrado ahí en Avilés con la familia y luego tuve la mala suerte, que es verdad que en verano ya nos dejaron salir un poco y yo iba a empezar a ver temporada con el primer equipo y justo el primer día que fui allí di positivo. Entonces, nada, tuve que pasar los días de confinamiento en casa
y cuando volví allí me hicieron un test a ver si ya daba negativo y podía entrenar y entonces ya me incorporé a los entrenamientos. Y en cuanto al primer equipo, ¿cómo recuerdas tú esa primera convocatoria que tuviste en Ponferrada, si no me equivoco? ¿Y qué te decía Ziganda cuando ibas con el primer equipo? Yo la primera vez que fui con ellos fue a un entrenamiento que si estabas en el filial tenías calcetines negros. Si ibas al primer equipo, calcetines blancos. Y había muchos compañeros en mi equipo que tenían los calcetines blancos, pero habitualmente. Y ese día que yo los vi, estaba Migui de Utillero y le dije yo, Migui, ¿te confundiste con los calcetines o qué? Me dice, no, no, vas con el primer equipo. Claro, al principio yo no me lo creía, dije yo, ostras. Claro, iba a entrenar con gente que yo los veía y decía, es que esto es una pasada. Y nada, hice esa semana con ellos. El míster súper cercano, la verdad, porque el primer día que fui con ellos ya estuvo hablando conmigo un buen rato y eso, y diciendo un poco lo que él quería o lo que él buscaba. Y nada, yo, como soy un jugador así muy intenso, la verdad, yo creo que le contagié un poco esa intensidad con la que yo iba y pudo decir, joder, este no se corta aquí tampoco. Y entonces igual le entré por el ojo y, pues tuve la suerte de ir convocado. Fui luego muchas más veces, pero no tuve la suerte de debutar. Y tú cuando entrabas con el primer equipo, ¿quién fue el jugador que más te sorprendió verle jugar? Porque a lo mejor lo veías los fines de semana y dices, bueno, es bueno para la categoría, pero tampoco es nada de otro mundo. Y luego lo tienes delante y dices tú, hostia. Pues a mí me sorprendían mucho dos jugadores. Uno fue Borja Sánchez, o sea, que es que lo veía y jugaba igual con los del primer equipo que con los del filial en segunda B. O sea, era una pasada. Muchísima calidad, muchísimo desborde. Luego cambios de orientación los hacía súper sencillos. Y luego otro que a mí siempre me encantó y al verlo con ellos me sorprendió fue Javi Mier. Fue Jaime que ahora, bueno, ya ves que está en segunda división, Sí, está en el Huesca y me parece una pasada de jugador. Entonces te diría esos dos. claro. Y bueno, tú eso, alternabas primero o sea, primer equipo y filial. Y os toca esta temporada en la que hubo una reestructuración de los grupos. Y tenéis que jugar, bueno, acabáis descendiendo a tercera y jugáis esa liguilla. Tú, que bueno, encima tu carrera luego se desarrolló en segunda ref y sigue ahí, ¿qué opinas de esta reestructuración que hicieron de las divisiones? ¿Te parece positiva o tú crees que era mejor la segunda B y que no hubiese tanto control de los presupuestos, pero que hubiese solo un escalón de por medio? Yo, o sea, solo estuve muy poco en la antigua segunda B, estuve 2 años solo y uno fue el año ese que estaba también en el Praviano y luego sí que estuve otro año y a mí me gustaba mucho la competición como estaba antes. Pero bueno, también entiendo la idea que tuvieron y lo que hicieron ahora. Y, Y si te soy sincero, yo si fuera el presidente de la Federación Española, pues yo ahora mismo lo dejaría como está. Lo dejaría como está porque creo que los jugadores de segunda red están ahí porque quieren dar el salto a primera red y luego entre primera red y segunda división, pues es cierto que hay equipos con los que sí que hay más diferencia y seguro que hay muchas más. Yo no te sé decir mucho porque no competí en esa categoría, pero creo que no hay tanta diferencia entre segunda y primera red. Entonces te diría eso. Y yo es verdad que el año que estuve en segunda B, pues sí que había equipos que tú decías, tras estos van volando. Había mucha diferencia entre los buenos, buenos de segunda B y los no tan buenos de segunda B. Se notaba mucho esa diferencia. Sí, bueno, y tú al año siguiente, bueno, subís a tercera, o sea, subís de tercera otra vez, que es tu último año, creo, en el filial. Eh, pero tenéis una penúltima jornada que fue una cosa rara, porque fuisteis a jugar a mareo. Si ganabais, subíais directamente, ¿no? Y empatando también. Empatando también. Y bueno, Sí, fue un día que encima yo me acuerdo que lo vi, que tuvo, si no me equivoco, fue Manu Pozo el que tuvo un día espectacular, que metió un hat-trick y perdisteis 5-1, pero bueno, luego en un partido que no fue fácil, acabasteis subiendo en el Tartiere. ¿Cómo crees que os ayudó gestionar esa rabia de un 5-1 de cara al último partido de liga, que también se os complicó un poco, pero lo acabasteis sacando adelante, metió René, si no me equivoco? sí. ¿Cómo se vivió aquellas 2 semanas tan frenéticas con tantas altas y bajas?
Pues mira, es verdad que la semana que jugamos contra el Sporting fue una semana súper emocional, o sea, estábamos todos súper enchufados, convencidos de que era el día sí o sí, de que no se nos puede escapar ya, y encima, bueno, jugar contra el Sporting, allí en Mareo decíamos todos, "Pff, o sea, hay que salir y morder y que no, que es imposible que nos metan gol". Pero es verdad que luego llegamos allí y Manu Pozo ese día estaba de dulce, le salía todo. Nos metió doblete Manu Pozo, no hat-trick, pero nos metió doblete, dos golazos además. Sí, yo me Y es acuerdo muy que buen había jugador. sido. Sí. Está en Mm. Portugal, ¿no? En Portugal, sí. Mm. Sí, sí, está allí. Y nada, pues, o sea, allí nos habían puesto vídeos motivacionales, había sido una pasada todo. Entonces salimos súper motivados al partido y fue nada más empezar, pam, batacazo. Al poco otro batacazo. Entonces, quieras que no, cuando ya íbamos 5-0 creo que íbamos, que René metió también en mareo el 5-1, pues al final nos fuimos de allí, pero Jaime, que era el entrenador, o sea, ya desde ese momento ya dijo que ese partido que lo olvidáramos y que nos centráramos en lo que venía. Encima nos dejaron jugarlo en el Tartiere, vino un montón de gente, fue una pasada el ambiente. Y lo vivimos igual que el partido de la semana anterior, pero en casa. Y encima jugar en el Tartiere fue una pasada, fue una pasada. Y es verdad que no nos lo puso nada fácil el Colunga porque ellos también se estaban jugando a entrar en playoff. Sí, Y había ellos, sido bueno, uno quieras que... dos, ¿no? 2-1, vaya. Sí, fue 2-1 pero fue en el minuto 90, Sí, 90. En sí, el sí. 90 en el descuento fue. Que me acuerdo que tuvo Alex Cardero una genialidad en medio campo, se la abrió a banda a Javi Cueto, la condujo un poco, la puso atrás, llegó René y ahí ya fue, se desató la locura. Pero fue una pasada. Y luego eso, el Colunga no nos lo puso nada fácil. De hecho, me acuerdo que empezamos perdiendo 0-1 Mm. y fue la jugada, sacar de medio, metimos gol. Y entonces fue como, bueno, esto va a ser partido largo. Ellos también tenían mucho jugador mayor, que ya estaba sentado en la categoría, que seguro que no le tiemblan las piernas en los partidos. Y, y así fue. O sea, fue todo el partido toma y daca, mucha intensidad. Sí que es verdad que nosotros llevamos un poco más pues el control del balón y eso, pero ellos tampoco estaban sufriendo en exceso porque estaban bien colocados, bien ordenados y, y nos costó mucho. Bueno, y tú luego con el primer equipo tuviste 11, 12 convocatorias. Eh, Te voy a preguntar por dos. Una es la del derby, que te tocó, fuiste convocado el derby, el que mete Lucas y luego mete Yuca, una cosa así, puede ser. Pues, ¿Cómo fue? Sí, sé que es el que empata con un pase de Villalba, Yuca, sí, con una sí, 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 vaselina. sí, me acuerdo. Ese fue uno. Es que luego también estuve en el de Borja Sánchez, que metió gol. Sí. Ah, bueno, pero es que ese, te Pero voy a ese fue fuera de preguntar, casa. claro, y encima te voy a preguntar por el que había gente. Sí, Ese día, ¿cómo es afrontar un derby? Aunque seguramente sabías que no ibas a jugar salvo una sí. lesión o algo así, ¿tú cómo vas a estar nervioso, me imagino? No, no, claro, imagínate, imagínate. O sea, yo llegué allí al Tartiere, que dejábamos el coche debajo del estadio, y según me bajé, bueno, ya había un montón de gente allí que te empezaban a porrar el coche, a animarte. Y claro, yo que encima soy súper del Oviedo, pues imagínate ese día. Sé que vamos a jugar el derbi, que nos jugamos todo, el todo por el todo, y ya en la concentración todo se respira un ambiente distinto, está la gente súper metida en el partido y luego la trayectoria por Plaza Miñor, por Oviedo, es que es una pasada. O sea, la gente con bengalas, ves la calle llena, ves cómo se vive el fútbol en Oviedo, que es una pasada. Y ese día fue increíble. O sea, yo cuando vi que iba convocado a un derby, de los mejores recuerdos que tengo en la vida futbolística que llevo. Y bueno, luego te voy a preguntar por otro día que es curioso y encima quedó, eso va a quedar para la eternidad en todos lados, especialmente en Twitter, pero fuisteis a jugar el día de Nochevieja y ¿Contra quién era ese partido? contra la Ponferradina, que ese día Sí, queda recordado porque fue el famoso día que luego se hizo viral en todos lados, que Copete hizo el gesto este de las esposas y sí, luego sí, me eso, acuerdo. eso fue un partido rarísimo, que expulsaron a dos, echaron a Naranjo cuando iba a hacer el cambio. ¿Cómo es ir a jugar el Me día de acuerdo. Nochevieja por la mañana? O sea, Mis padres me decían, pero José, ¿pero cómo vas a marchar a jugar el día de Nochevieja? Es imposible. Y les decía yo, sí, sí, mamá, que se juega partido ese día, no me acuerdo por qué se jugaba. Y dicen ellos, pero vas a llegar para cenar, porque
Porque claro, ellos flipaban. Ellos estaban preocupados de que no estuviera con la familia ese día. Y luego, encima, ese partido justo que tú dices, o sea, había salido una noticia en el periódico porque estaban los mediocentros del primer equipo lesionados. Estaba, o sea, me acuerdo que estaban disponibles para jugar, no sé si era solo uno Sí, o si eran era dos, algo pero uno así, sí. estaba tocado. Y entonces, claro, salió una noticia en el periódico de que yo que iba a tener la oportunidad de jugar, pero bueno, es verdad que fue pasando la semana y yo me imaginaba que si iba a tener minutos, pues el míster seguramente hubiera hablado conmigo y me hubiera Ya. dicho alguna pauta para el partido o algo, pero no me vi en esa tesitura y nada. O sea, el partido luego, lo que dices tú, el partido ese había sido una locura. O Sí, sea, sí. fue un frenesí de cosas, Sí, sí, fue que increíble. además me acuerdo, es que ese partido fue, bueno, fue una bomba. Me acuerdo que Mm, Costas, ¿cómo había sido? Que Costas había dado positivo como 2 semanas antes en COVID y querían luego recurrir el partido porque decían que no habían dejado el plazo suficiente para que se recuperase del COVID. Bueno, aquel partido yo no me acuerdo por qué se jugó ese día, creo que había sido por un brote de COVID o algo así, pero sí, bueno, aquello había sido un Cristo de la de Dios. Y sí, sí, fue bueno, así, fue. y ya lo último, tú, antes de irte al Langreo, ¿en qué momento decides que vas a dar un paso a un lado del Oviedo y vas a buscar una nueva aventura? Pues bueno, eso fue una decisión de ellos porque el funcionamiento del Oviedo es que el filial pues lo tienes que quemar en las etapas que eres U23. Y yo ya era mi último año y bueno, Roberto Suárez en este caso, que sigue ahí, me dijo que él creía que lo mejor para mí pues era que probara en otro sitio. Pues, como dándome a entender que igual no tenía muchos minutos. Bueno, luego tenían la idea de traer a algún jugador de fuera para la categoría y eso, y me tocó dar un paso a un lado y la verdad que fue extraño para mí, era algo nuevo, porque de estar allí tanto tiempo, que fueron 6 o 7 años, no me acuerdo, 6 años fueron. Pues sí que se me hizo raro y claro, yo no sabía dónde iba a ir, no sabía si iba a tener que marchar de casa, si iba a poder seguir jugando aquí en Asturias y bueno, nada, yo de aquella ya tenía representante y un día me dijo que hiciera las maletas que me iba, que me iba. Y nada, fui al Corte Inglés ese día por la mañana a comprar las maletas que no tenía en casa y compré 2 maletas y justo antes de prepararlas me manda un mensaje y me dice que nada, que al final que no se cierra la operación. Entonces, claro, yo quedé flipando y bueno, estuve todo el verano esperando, todo el mercado esperando, esperando, esperando. Y sí que es verdad que Roberto Robles, que ya se había puesto en contacto conmigo a principios de verano, según salió la noticia de que no seguía en el Oviedo, él ya se interesó por mi situación y quería que estuviera allí. Y nada, eso, fue pasando el mercado y en los últimos días me dijeron los representantes, oye José, mira, que te quiere el Langreo, que está allí Roberto Robles, que lo conoces además, y, y firmé la última semana de pretemporada, o sea, una semana antes de empezar la Mm, liga, fui ahí al Unión Popular de Langreo. Y ya empecé con ellos y ahí estuve los últimos 3 años. mm. Y tu primera temporada, que hubo varios cambios de entrenador, tú, esos los jugadores, ¿cómo lo gestionáis? Porque claro, cada vez que entra un entrenador nuevo es una oportunidad de poder ser titular. Sí, yo, bueno, ese año no sé con qué rol partía, la verdad. El cabrón de Adri, el portero, me decía que me habían fichado de lateral derecho, me decía él. Y luego entrenando, a veces me ponía de lateral derecho. Entonces, claro, yo flipaba. Pero bueno, no tenía ningún problema en entrenar de lateral derecho, ¿eh? O sea, ningún problema. Pero Adri me decía, nada, José, que vienes aquí lateral derecho. Entonces, bueno, la primera semana no jugué porque no estaba a ritmo de entrenamientos ni nada, porque había llegado justo esa semana. Entonces, la primera semana no juego. La segunda, entro ya un rato, que fue contra el Racing de Santander, jugué 15 20 minutos y nada, los resultados habían sido negativos y luego la tercera semana ya parto de inicio, que jugamos en el Vero Boquete contra el Compostela y ganamos 0-1 allí con gol de Davo y me acuerdo que el partido había salido muy bien y nada, desde esa pues ya entré en el 11 y ya fui cogiendo minutos, cogiendo continuidad y eso, de medio centro además, no de Sí, lateral no de derecho. lateral derecho. Y luego tú, ¿cómo recuerdas la primera vez que te enfrentaste al Oviedo? Porque claro, era tener enfrente
a gente con la que habías estado Sí. cuando te enfrentaste al Oviedo, que era tener enfrente gente con la que habías jugado pues mucho tiempo, aunque hubiese llegado nuevos, pues era gente a la que conocías y que casi se te haría raro tener que robarles la pelota a ellos. Sí, 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 o sea, es verdad que es súper raro. Bueno, no solo por los que están en el campo, sino por los que están fuera también, porque al final con Jaime tengo muy buena relación, con Andrés tengo muy buena relación, con John Carrera también, con Tejada. Entonces, claro, pues llegar allí con el chándal del Langreo y verlos a ellos con el del Oviedo y bueno, ya enseguida pues hay cierto pique, pero bueno, todo de risas. Y luego en el campo, pues es que al final estás jugando contra gente que aparte de compañeros, muchos son amigos tuyos. Entonces, pues igual te gasta una broma, te dicen, oye, José, no, ten cuidado, no me entres muy fuerte, esas cosas. Pero lo que yo digo es que durante los 90 minutos que dura el partido se olvida todo. O sea, ahí es, o sea, es competir. Entonces, independientemente de que sea tu amigo o no, yo por lo menos sé que le pasa a mucha más gente, pues durante los 90 minutos que dura el partido, pues súper serio, o sea, hay que ganar sí o sí, y luego cuando acaba el partido, pues como si nada, se olvida lo que pasa dentro del campo y se queda la relación de amistad en este caso. Y bueno, luego hay un dato que es de estos graciosos, que estuviste casi 1300 días sin meter un gol. Y vas y se lo metes al equipo de tu ciudad en un derby, porque eso es un derby. ¿Se te olvidó celebrar los goles o no sabías cómo hacer cuando lo metiste? Encima fue un gol de cabeza que dices tú que nunca entras a rematar. Imagínate, encima me estaba marcando en el córner Iván Serrano, que es muy amigo mío, de Avilés de toda la vida, y me estaba marcando en el córner. Bueno, le dije que iba a rematar sí o sí, le había dicho. Y luego es verdad que, o sea, yo remato, encima quedó un remate muy chulo y veo que entraron en la portería y ahí sí que es verdad que me acuerdo que para celebrarlo, o sea, me sentí muy raro porque llevaba tanto tiempo sin meter gol que se me hacía raro. Y encima se lo meto al Avilés con Emilio Caño de entrenador. O sea, imagínate que me había tenido en el Vetusta. Cuando salimos del campo me cogen en el túnel y me dice, cago en Dios, no metes un gol en tu vida y vas a metérmelo justo a mí, no sé qué. Bueno, increíble, increíble, pero fue una pasada el ambiente que había en Ganzábal, haber tenido la suerte de meter un gol fue una pasada. Y luego además les metí otro en el Suárez Puerta. De eso hablamos luego. Y para los que no lo hayan vivido, nunca hayan ido, o no sepan de él, ¿cómo son los derbis entre el Avilés y el Langreo? Pues, o sea, sí que es verdad que el Langreo y el Avilés obviamente no tienen la masa social que tiene el Oviedo o el Sporting, pero salvando esa distancia es que te diría que son incluso más agresivos. O sea, parece que hay odio de verdad entre ellos. Es una pasada. Encima, bueno, tanto en Ganzábal como en Suárez Puerta se vive un ambiente súper hostil. O sea, está el campo lleno, prácticamente lleno, y pues se hace incluso raro ver tanta afición visitante en el estadio porque, joder, cuando juegas contra el Marino y eso también viene gente, pero es que el día del Avilés se hacen pancartas, eh, se llena el campo, están todo el partido animando, que eso lo hacen siempre, pero, o sea, se escucha mucho más porque hay más gente, entonces son una pasada, una pasada. Y tú, claro, tú jugando en medio campo, en pivote, en medio centro, tal, en categorías así que tienes que dar de vez en cuando alguna patada. Tú, si tuvieses que hacer un manual para evitar amarillas, ¿qué recomendaciones harías así para, das una patada y dices, me quito de aquí para que no me saque amarilla? A ver, creo que no escogiste a la persona indicada para que te diga eso, porque las últimas temporadas no sé si llevo 12, 10, 11 y 9 amarillas Sí, bueno, y alguna roja. descansas. Tienes que empezar a Sí, cuadrarlo de cada 5 partidos descansas. sí, y alguna roja también. Entonces, a ver, yo creo que la forma de jugar del Langreo, pues incita a que el mediocentro, en este caso el más defensivo, además el de corte más defensivo, pues tenga que ser muy intenso, meter pierna, hacer el partido incómodo al rival. Y claro, es que el árbitro, o sea, te ve que vas con intensidad, con ganas y dice, este voy a apuntarlo por si acaso. Entonces, yo un consejo que te intentaría dar, que yo intento practicar, pero no me sale muy bien, porque además no me dejaba Adri
o y no esto, no me dejaban hablar mucho con el árbitro porque dicen que me vuelvo loco. Bueno, Keiko también me lo decía, que me callara, no me dejaban mucho hablar con el árbitro, pero yo te diría que incluso antes de empezar el partido ya, pues oye, te aprendas el nombre del árbitro, hables un poco con él y luego, pues cada vez que vayas un poquitín pasado, pidas perdón lo primero al compañero y luego al árbitro le digas también, oye, lo siento, árbitro. Algo así te diría. Bueno, tienes tiempo para ponerlo en práctica. Mm. Y bueno, lo que tú decías, le cogiste el gusto a los derbis y bueno, vas y metes un poco gol en el Suárez Puerta. ¿Te gustó más meterlo en Langreo delante de la afición o meterlo en el Suárez Puerta, que seguramente tendrías amigos en la grada y que es un poco más en un territorio más hostil? Sí, no tengo dudas de esto. Me prestó más el del Suárez Puerta. Me gustó mucho más. No sé si fue también por la forma del gol, por el momento, porque estaban todos los amigos míos que son indeseables en la grada. Y claro, imagínate, ese momento, imagínate. Primero lo voy a celebrar con la afición del Unión, que estaban en la esquina de la portería en la que metí el gol. Y luego, de la que estoy volviendo para el campo, me quedo mirando así para la grada, para los amigos, bueno, haciéndome peinetas, insultándome, cantando, hasta la moza mía cantaba. Lo que cantaban ya no hace falta decirlo. Pero claro, yo mirando para ellos así, medio riéndome, y ellos, bueno, ellos me odiaban en ese momento. Estaban, claro, imagínate, y luego nada, eso. Luego fue el gol del 1-1, luego nos pusimos 1-2 y luego ya nos empataron ellos al final, nos metió Meze en el rechace de un córner, pero me quedo con ese, con el de Suárez Puerta. Y te voy a preguntar bueno, luego te voy a preguntar por otros, pero te voy a preguntar por un compañero tuyo, que bueno, sigue ahí al pie del cañón y está cerca de ser el máximo, el portero, o sea, el jugador con más partidos en la historia del Langreo, que es Adrián Torre. ¿Cómo es él? Porque lleva jugando tantos años en el Langreo que debe ser ya como el que está allí de utillero y encima tiene 30 y pico años y sigue jugando de titular. Sí, 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 nada, es una pasada. O sea, tú lo ves jugar y por las cosas que hace muchas veces puedes decir que está loco, pero es que luego lo conoces fuera del campo y ves que de verdad está loco. O sea, es increíble. Pero luego nada, luego él, o sea, es súper buena persona, pues intenta ayudar al club en la medida de lo que él puede, pues todo lo posible, tiene un trato muy cercano con los jugadores y eso. Si lo tuviera que definir con una palabra, diría el capitán del Langreo. Y bueno, otros que llegaron, que encima es como muy significativo porque siempre hay mucha relación entre el Langreo y Gijón y el Sporting. Y bueno, llegaron esta temporada Alex Menéndez, Pablo Pérez y luego llegó Guerrero. ¿Qué os aportan este tipo de jugadores y qué fue lo que más te sorprendió de cuando los conoces y tratas con ellos? Eh, bueno, los tres son una pasada y son súper buenas personas. Son muy buenas personas los tres. Y no ves que ninguno vaya de sobrado, que igual viniendo de donde vienen de jugar, pues, oye, pues pueden ir un poco más subidos que los demás, pero para nada. O sea, son súper humildes, súper cercanos, se llevaban bien con todo el mundo, no generaban ningún problema en el vestuario. Y luego, pues entrenando se ve que entrenan, o sea, que compiten a muerte, que les gusta. Yo creo que la clave para que ellos sigan jugando, pues es que les guste mucho el fútbol y competir. Y es verdad que la gente que viene de categorías superiores, en este caso, bueno, o sea, dijimos Pablo Pérez y Alex, que tienen una amplia trayectoria en el mundo del fútbol, tocaron primera división, de hecho. Y luego Alex también estuvo en el extranjero, bueno, Pablo también en la India, que vienen de una dilatada trayectoria, por así decirlo. Mm. Y se ve que tienen cosas diferentes a lo que sueles ver en el día a día. Pero bueno, igual que ellos, también tuve más compañeros veteranos, te puedo decir Alain, Gonzalo, Nacho López, y tuve mucha suerte en ese sentido porque son una pasada, todos. Y en Navidades, estas Navidades, ya estamos cerca del presente, jugasteis contra el Sporting, un amistoso. Sí. Eh, ¿Cómo es enfrentarte a este tipo de equipos? ¿Y quién fue el que más te sorprendió
jugando, pues eso, un amistoso, enfrentándoos competitivamente? A ver, el partido fue una pasada. Encima, bueno, ya nuestro entrenador, el míster Pablo Acebal, tiene muy buena relación con muchos compañeros del Sporting, bueno, con Cote, Mm, con gente que está metida en el club. Y luego Pablo Pérez Ales, lo mismo. Guerrero ese partido todavía no estaba. Es verdad no, que todavía estaba no. entrenando, pero no estaba. O sea, tú vas a jugar contra alguien que lo estás viendo todos los fines de semana por la tele y eso ya te parece una pasada, porque es una pasada. Ves el ritmo que tienen, la forma tan rápida en la que tiene de tomar decisiones y eso es una pasada. Y luego, si te tuviera que decir un jugador que me sorprendió mucho de ellos, te voy a decir uno que es por la posición que yo tengo también, que me toca, te voy a decir a Nacho Méndez, que me pareció muy buen jugador. Además, no sé si tú lo ves por la tele y dices tú, y puedes pensar que físicamente, pues igual es un poco endeble o eso. Todo lo contrario, o sea, súper corpulento, es súper difícil quitarle un balón, juega fácil, las quiere todas, me gustó mucho. Este año ya no va a estar en el Sporting, que se fue al Johor de Sí, Malasia, me a parece que Malasia, es. sí, a Malasia, sí. Y, y eso, pero ese me sorprendió muy gratamente en ese partido. Y bueno, ya otra vez este año, igual que el anterior, os quedasteis muy cerca del sueño del playoff para el Langreo a primera red. ¿Tú qué crees que os está faltando para dar ese paso definitivo y entrar en el playoff? Porque ya van 2 temporadas que falta nada. Faltan un punto, 2 puntos. Pues tanto el año pasado como este año se asemejan los dos en una cosa. El año es una pasada, es espectacular, pero es verdad que cuando llega el partido clave, el momento más decisivo, por así decirlo, pues no estamos teniendo la fortuna que hace falta para sacar los 3 puntos, porque ostras, nos estamos quedando a un punto los 2 años, que es un empate más o una victoria más en el año. Y es ahora cuando echas la vista atrás y piensas en algún punto que perdiste, porque los perdiste al final del partido. Por ejemplo, el partido del Coruso en casa, que nos empatan en el 88 y en el 90 y pico. Al final del partido, ya ganando 2-0 en casa, no se nos puede escapar. Y luego el partido clave de este año fue el partido contra el Salamanca, que fuimos a jugarle el Mántico. Nosotros nos jugábamos todo, ellos tampoco se jugaban nada. Y es que, o sea, es que sinceramente ese partido no nos salieron bien las cosas y no supimos adaptarnos al contexto del partido a lo que nos pidió el entrenador y no estuvimos bien. Y entonces, pues ahí fue donde se nos escapó el playoff este año. Y bueno, ya vamos con las dos últimas. La última ya es una anécdota, pero antes, evidentemente, el futuro está ahí y hay que preguntar por él. Se rumoreó en su momento de que tú quizás partías con varios compañeros tuyos hacia el Bergantiños. No sé qué tiene de cierto eso o no, si fue real o no. ¿Qué le pasó a esas negociaciones y a dónde apunta tu futuro ahora mismo? Pues, o sea, si te soy sincero, es verdad que el rumor siempre estuvo ahí, pero yo en ningún momento llegué a tener una propuesta en este caso, o sea, Mm, un contrato que yo pudiera firmar y decir, pues firmo esto y ya me voy para el Bergantiños. O sea, eso no lo llegué a tener en ningún momento. Sí que es verdad, pues que algún compañero mío me decía que me iban a llamar y eso, pero bueno, incluso hasta el día de hoy sigo sin tener noticias. mm. Y está siendo un verano largo y estos últimos días ya sí que es verdad que un poco complicado porque yo este año tenía la sensación o las ganas de querer probar una experiencia un poco diferente, el hecho de salir de casa, un poco de la zona de confort también y dedicarme un año plenamente a lo futbolístico. Y bueno, como ya llevo también tiempo en la categoría y eso, pues pensé que podía ser el momento, pero, pero es verdad que luego es difícil. Y eso, lo de Bergantiños, o sea, yo no sé hasta qué punto es cierto, porque sí que es verdad que el rumor siempre estuvo ahí, pero a mí nadie del club se dirigió a mí y por mi parte tampoco, o sea, nada. Entonces eso no sé hasta qué punto puede ser cierto, no sé si estos días pues igual sí que me llaman o Ya. no, pero así está la cosa a día de hoy.
Y mi futuro ahora mismo, pues si yo te tuviera que decir algo, sí que lo que te dije, que tenía las ganas de probar esa experiencia, de probar a estar un año fuera de casa y ver qué tal iba todo, que oye, puede irte muy bien, puede irte muy mal. Mm, Y como dice mi madre, o sea, en casa siempre, siempre voy a tener mi habitación, entonces ya. siempre voy a tener tiempo de volver a casa y, y de jugar a fútbol, y que es lo que a mí me gusta. Y entonces, pues, si te tuviera que decir dónde está ahora mismo mi futuro, realmente no lo sé, pero sí que es verdad que me gustaría probar un año algo diferente. Hmm. Y bueno, ya la última, para cerrar la parte de la entrevista, antes de la pachanga, ¿alguna anécdota graciosa, curiosa, de todos estos años jugando al fútbol que recuerdes con cariño o algo así que sea random? Ya nos contaron de todo. Ya nos contaron de líneas que se lesionaron y pitaron el partido sentados. Bueno, cosas Esa es así. muy buena. Yo te voy a contar una mía cuando era un poco más pequeño, pero que fue muy graciosa. Nada, nosotros íbamos a jugar en el polideportivo en La Madalena y en Avilés. Y nosotros teníamos que llevar los pantalones de jugar, luego el pantalón largo encima del chándal y el chándal arriba. Y nada, llegamos, llegamos al partido encima, bueno, y es que calentábamos con los pantalones largos muchas veces. Hmm. Y nada, íbamos a salir a jugar y dice el entrenador, bueno, José Lu, tú sales ahí en medio. Entonces, claro, yo ya tenía que salir a jugar, me voy a quitar los pantalones y cuando me quité los pantalones no tenía nada debajo, pero nada absolutamente. Y claro, tuvo que ir mi madre corriendo a casa a buscarme los pantalones y traérmelos. Y esa fue muy buena porque estuve toda la primera parte sin poder jugar por culpa de no tener pantalones, porque no se iba a atrasar el partido por eso. Y luego alguna anécdota así más graciosa que haya tenido. Bueno, tuve algún compañero que se durmió en una charla. eh, Tuve así alguna y luego otras que igual no está bien contarlas, entonces las vamos a dejar ahí, pero sí, la verdad que en el mundo del fútbol siempre hay anécdotas muy graciosas, coincides con mucha gente, encima, claro, convives con ellos muchas horas del día, entonces es normal que pase y nada, eso, la verdad que yo en los vestuarios que estuve siempre tuve muchas y siempre estuve muy contento en todos. Bueno, pues hasta aquí lo que es la entrevista y bueno, vamos directamente a la pachanga. Bueno, venimos de un poleman, porque Wisi la semana pasada yo creo que lo hizo en 1 minuto y 20 segundos o así que creo Pero, que... ¿cómo es el funcionamiento de esto? O sea, tú me haces una Yo te pregunta y hago tengo que contestar. preguntas, tienes que responderla lo más rápido posible, no hay clasificación, pero bueno, estimado, Wisi va primero, seguro. Son rollo el formato ping-pong de TikTok. Sí, sí, Es que lo eso es. lo vi. Y una cosa, los jugadores que digo tienen que ser asturianos todos, ¿no? A ser posible, sí. A los de Vale. fuera les doy un poco más de flexibilidad, pero tú siendo de Avilés, Sí, vale, perfecto. vale, pues Vale, vale, bueno, vale. pues vamos allá. La primera, equipo Mm. favorito de Asturias. El Real Oviedo. La segunda, el mejor jugador a nivel regional. Eh, Cazorla podría decirlo. Sí, a nivel regional, sí, sí. La Vale, tercera, Cazorla. campo favorito. Ganzábal. Un entrenador. Pablo Cebal. Un futbolista que tú consideres que la gente lo tiene infravalorado. Te voy a decir dos. Uno te voy a decir Keko del Langreo y otro te voy a decir uno a un nivel más bajo, pero que yo coincidí con él y la verdad que me sorprendió bastante. Pablo Novo que juega en el Siderúrgico en Avilés. Luego, equipo más complicado de visitar, de cuando estuviste por tercera por ahí. Eh, mm, sí, sí, estoy pensando. Un campo que no sé- el Covadonga. ¿A qué jugador asturiano te gustaría volver a ver en activo? Volver a ver en activo un jugador asturiano. Voy a tardar en contestar mucho. Un jugador asturiano que me gustaría volver a... Pablo Cebal, mira, el entrenador del Langreo. ¿Quién es el mejor futbolista asturiano de la historia? Cazorla. Tres jugadores que no faltarían en tu selección asturiana. Pues te voy a decir Juan López, de mediocentro. eh,
Te voy a decir también, estoy pensando. Venga, antes te dije a Keco, ahora te digo a David de central y te voy a decir uno de arriba. Y arriba, pues a ver a quién te digo. Estoy pensando, pero se me está complicando. A ver a quién te puedo decir. Venga, Javi Cueto, de Vale. delantero. Y la última, si pudieses llévate un jugador contigo a tu próximo equipo, ¿a quién te llevarías? Ya sea porque sea colega tuyo, porque sea bueno. Pues me llevaría a Pablín porque es muy amigo mío y además es buen jugador. Está jugando en el Siderúrgico ahora porque quiere él, pero lo llevaría conmigo. Y luego, si te tengo que decir uno, pues así a un nivel un poco más alto, me llevaría a Juan López. Bueno, vale. A ver, no hiciste pole, Wisi fue muy rápido, porque yo no sé si se lo Sí, habría claro. estudiado, porque ya se sabía el formato, entonces a lo mejor lo traía un poco estudiado. Claro. Pero bueno, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Y Mm. bueno, nada, lo de siempre. Acaba la pachanga y ya vamos a correr el telón. Bueno, lo primero yo siempre lo hago. Te doy las gracias por venir y participar. Y te dejo nada, te dejo ahí medio minutín para que te despidas y digas lo que te apetezca. Nada, pues te agradezco mucho que me hayas invitado. La verdad que está muy guay lo que haces y el formato del programa y todo me encanta. Además, se ve que hay un trabajo detrás y, oye, es de valorar y está bien que se le dé visibilidad pues, al fútbol asturiano un poco más. Y nada, bueno, pues yo también es lo que te digo, que te agradezco mucho que me hayas invitado y voy a aprovechar para mandar un mensaje a un compañero a ver si le apetece venir, si me das Sí, sí, permiso. sí, sí, sí. Vale, pues voy a invitar al programa a Keko Evia o a Nacho López. Vale. Son dos que van a tener mucho para contar. Por eso, por ¿Vale? eso. Así que ahí queda. Y ya se lo mandamos. Cuando salga el programa, ya se lo mandamos y a ver qué dicen, si se atreven. Muy bien. Y bueno, pues nada, una semana más que esto llega al final. Ya sabéis, los que seguís los programas, que nos vemos el viernes que viene a las 5 de la tarde en Los Buenos al Prado.